se ha salido de control totalmente. Totalmente. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acaba de reconocer en un decreto la existencia de un conflicto armado interno y ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Esto es como aquello de coman frutas y verduras, esto último. Lo importante es que ha reconocido un decreto la existencia de un conflicto armado interno y ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares. Esta es la nota. Han tomado una estación de televisión, han irrumpido en la universidad, hay saqueos en Quito, pero está en Quito Néstor Aguilera de La Voz de América. Gracias, Néstor, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Hola Joaquín, un honor poder dialogar contigo y con tu audiencia. La situación es incierta, déjame decirte, tengo 27 años haciendo periodismo y esta es la primera ocasión que yo veo cómo se sale de control todo un estado de forma simultánea en lo que parecería un ataque coordinado del crimen organizado. Esto ha sido a nivel nacional y se ha intensificado desde la tarde, noche de ayer hasta el día de hoy. Y claro, hay hechos que ya sobrepasan cualquier cálculo, inintendibles, impensables hasta hace poco tiempo en el país, como la toma en vivo del canal TC Televisión mientras emitía un programa de noticias esta tarde. Hasta hace pocos minutos, no más de 30, yo estaba aquí sentado justamente siguiendo las informaciones, se podía ver la señal en vivo de TC Televisión mientras se escuchaba al fondo el ruido de la transmisión y gente que corría, que gritaba. Estaba ponchada una cámara en un estudio con las luces apagadas, pero se podía comprender, Joaquín, la magnitud de lo que está sucediendo. Similares hechos han ocurrido en las últimas horas en una universidad, en la estatal de la ciudad de Guayaquil, pero también en centros comerciales se han producido ataques a miembros de la Policía Nacional. Esta mañana se dijo, hay 7 miembros de la Policía Nacional secuestrados en al menos 3 ciudades del país. Se hizo explotar una patrulla de policía. Bueno, yo creo que lo que yo cuente esta tarde a tu audiencia, Joaquín, se queda corto frente al caos que ha surgido en las últimas horas acá en el Ecuador. A ver, Néstor Aguilera, ¿cuál es el punto de arranque de todo esto? Yo te diría que esta crisis se origina el día domingo cuando la Policía Nacional da cuenta desde el mediodía de que se estaba buscando en la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil a alias Fito, Adolfo Macías, un peligroso delincuente, líder de la organización criminal Los Choneros, y esa desaparición aparentemente habría empezado a agitar el clima de beligerancia en las cárceles. Los Choneros, por ejemplo, son enfrentados a una organización que se llaman Los Lobos. Acá en la ciudad de Guayaquil hay una suerte de guerra entre estas organizaciones, que dicho sea de paso están involucradas en temas de narcotráfico, secuestros, extorsiones, etcétera, etcétera, asociados a organizaciones incluso en México. Esto de alguna manera agitó el avispero. Aparentemente, la decisión posterior del presidente de decretar un estado de excepción que empezó a regir en las últimas horas también agitó mucho más la calma en el país y claro, de repente nos encontramos con esta serie de situaciones, Joaquín, amigas y amigos, que dan cuenta de un caos generalizado, especialmente en la ciudad de Guayaquil, pero extendido a otras ciudades, incluida la propia capital de Quito, porque en las últimas horas también uno de los policías que fue secuestrado, por ejemplo, este hecho ocurrió acá en la ciudad capital del Ecuador. Ahora, dime, es gravísimo que un presidente, en este caso el de Ecuador, haya decretado esto, ¿sí? El decreto... Inédito. El decreto, inédito, sí, me decías. Primero, decreta la existencia de un conflicto armado interno y enseguida ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares. Definitivamente. Ok, voy a eso, Joaquín. Justamente hace pocos minutos, y tú estás muy bien informado, el presidente Daniel Noboa anunció la suscripción de este decreto. Y fíjate tú, en la parte central dice, se identifican algunas organizaciones del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Aquí te voy a citar algunos nombres: Águilas,
Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuro, Chone Killers, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos Fatales, Gangster, Hater Pillars, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P7, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Fíjate tú, Joaquín, solamente uno escuchando estos nombres ya se podrá imaginar la peligrosidad de la gente que forma parte de estos grupos. Ahora dime, este jefe del crimen organizado, ¿sí escapó o no escapó? Todo hace presumir que escapó porque yo creería que 2 días después de que se informó acerca de la desaparición, el hecho de que hasta el momento no aparezca por ningún lado, entendería yo, claro, el complejo carcelario donde funciona el centro donde estaba recluido alias Fito, Adolfo Macías, es muy grande. Haría presumir, digo yo, que él pudiera haber escapado, obviamente entre tantos reos y con toda la protección que tenía esta persona que prácticamente gobernaba desde la cárcel, podría también estar en algún lugar dentro de ese centro penitenciario. Sin embargo, de acuerdo a la versión de entendidos en el tema de la seguridad ciudadana, Joaquín, él ya hace rato, incluso hay un exministro del Interior, José Serrano, que hoy vive en los Estados Unidos, él dijo, este ciudadano, alias Fito, fugó incluso o habría fugado el 25 de diciembre, aprovechando el descuido de las autoridades y por las fiestas de Navidad y fin de año. Ahora, dentro de todo esto, ¿cuál es el rol, la influencia y la actividad de estos cárteles del crimen organizado en Ecuador? Esto es importante mencionarlo, Joaquín. A ver, las organizaciones criminales que operan acá en el país, básicamente lo que hacen es una suerte de trabajo de transporte o de custodia de la droga que sale desde territorio colombiano, atraviesa todo el territorio ecuatoriano, llega hasta los principales puertos del país y desde aquí sale a mercados internacionales, por ejemplo, hacia Centroamérica para posteriormente ir hacia Estados Unidos, o además utiliza la actividad comercial hacia Europa y otras partes del mundo para lo que se denomina técnicamente contaminar los barcos, las embarcaciones y que la droga pueda salir de esa manera. El papel de estas organizaciones básicamente ha sido desarrollar estas tareas en asociación con los grandes cárteles del narcotráfico en Colombia, México e incluso hoy se habla con mucha fuerza, Joaquín, de carteles albaneses. Bueno, esto debemos verlo desde México con mucha atención porque después de ver y estudiar el caso Ecuador, yo podría afirmar, no sé si estés de acuerdo, Néstor Aguilera, sí, que sin la presencia y actividad e influencia del crimen organizado, de los cárteles del crimen organizado, hoy Ecuador no estaría viviendo esto. Definitivamente, Joaquín, y te voy a decir por qué. Hasta hace no más allá de 7 años, el Ecuador llegó a registrar hasta tasas de violencia de aproximadamente, para que se entienda, 5 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. El 2023 la tasa cerró en aproximadamente el 42 por cada 100.000 habitantes. Esto da cuenta de que todo esto se ha intensificado a raíz de la presencia de estas organizaciones criminales que, como muy bien te lo decía hace un instante, no solamente están involucradas con el tema narcotráfico, sino también con las extorsiones, con los secuestros y una serie de hechos criminales que están ocurriendo a diario en el país. Hoy, por ejemplo, fíjate tú, solamente para ponerlo en el día a día de la gente, resulta prácticamente imposible tener un negocio en la ciudad de Guayaquil, porque las personas son fácilmente víctimas de las extorsiones, lo que acá se conoce como las vacunas. Llega una persona, le dice, si usted no me paga tal cantidad cada mes, sí, yo vengo y le vuelo el negocio o le mato a su familia. Esto es lo que está sucediendo todos los días acá en el país. Como aquí. En fin, hablaremos mañana. Néstor, te aprecio mucho la puntualidad de tu información y te mando un abrazo. Un honor como siempre, Joaquín. Que tengas una feliz tarde. Igualmente, Néstor Aguilera de La Voz de América desde Quito. Ahí está el punto de la presencia de los cárteles mexicanos. Y le recuerdo, el ex vicepresidente de Ecuador sigue de huésped, así será llamado, en la Embajada de México en Quito.
Aquí en México, mientras tanto, aquí en México,